a nadie le interesa. Entonces hablamos de, bueno, por ejemplo, de educación, un tema que sí me interesa. Me gusta ver qué pasa por ahí, ¿vale? Esas experiencias nuevas en la que la web y los nuevos audiovisuales se convierten en una parte sustantiva de la educación. Esto me interesa mucho. Has visto dos noticias, una de ayer, una de hoy. Pearson invierte en una universidad en Sudáfrica. Pearson, sabes que es el editorial Financial Times y otras cosas. Dos, Murdoch compra una empresa de software dedicada a la educación. Con esas dos headlines creo que hemos dicho todo. Es decir, hay una energía renovadora en la universidad, en la educación en general, en la universidad en especial. Eso es un tema que me apasiona. Tú sabes que hay unas escuelas en Estados Unidos que son de privados ciudadanos, que se hacen con el dinero del Estado. Tú puedes hacerlo ahí. Tienes un proyecto de hacer una escuela tú, en tu barrio, porque crees que hay que enseñar el periodismo a los niños de tu barrio, además de la educación primaria y las matemáticas, porque es tu visión. Y si tu visión tiene sentido y cumples con una serie de requisitos, el Estado, en Estados Unidos, te da dinero para montar esta escuela. Se llama Chartered School. Eso es un formato que ha permitido ahí, ha sido como un desatador de iniciativas muy interesantes, todas encaminadas a lo mismo, que es personalizar la educación. Parece que ese modelo industrial, 30 niños que hacen lo mismo, que aprenden lo mismo, que salen de ahí, de esa máquina, ¿vale? No funciona. Parece ser que esto excluye automáticamente a niños con, digamos, inteligencias diferenciales. A lo mejor buenos en cantar o bailar o jugar al tenis. Por eso se habla cada vez más de educación diferencial. Entonces, el fenómeno de que están haciendo esas pequeñas escuelas a la medida es algo que creo que hay que mirar y a mí me apasiona. Está la famosísima KIPP, de la que todo el mundo habla. Barrios desfavorecidos de Nueva York, con niños de familias al límite, ¿vale? Sin embargo, se convierten en los campeones nacionales de matemáticas porque se ha creado una escuela ahí ad hoc para ellos donde se les sigue desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche y luego se les dan deberes como para que no tengan espacio para salir a la calle siquiera. Y donde el maestro le da su número de móvil para que les puedan llamar. Ese es un caso muy famoso, pero hay muchos otros que hay que observar, ¿vale? Escuelas que nacen para que niños en espacios rurales de Alabama, donde no hay nada, en 300 kilómetros a la vista, se puedan conectar por teléfonos con la escuela más cercana, ¿vale? Para poder recibir algún tipo de educación. Es muy interesante. Este discurso TED de el vídeo es una herramienta para que el mundo aprenda, que también he discutido en ese programa de tele, es algo muy interesante. Hay muchas cosas que se están aprendiendo viendo vídeos cortos en YouTube, y eso es así. Y hay páginas de personas que te dedican a colgar ahí clases de lo que sea. Y hay páginas que son repositorios de clases grabadas en directo de grandes profesores de la Harvard, de Berkeley, de Yale o de otras grandes universidades. Impensable hasta hace 3 años.